¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de Sin Retórica, aquí en esta pantalla, como lo hacemos todos los miércoles a las 22 y nuestra repetición de los domingos en plena siesta de la provincia del Chaco. A través de esta pantalla llegamos a Resistencia, el Gran Resistencia, a toda el área metropolitana, a la ciudad de Villa Ángela, que aprovechamos una vez más para enviarle un muy cordial saludo, y a través del servicio de Flow a todo el país. Además, también estamos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en nuestro portal de noticias Sin Retórica y en el canal de YouTube, también con el mismo nombre, la misma denominación, así lo puede buscar, donde podrá encontrar todo el material que emitimos en esta propuesta, pero además aquel que diaria y semanalmente publicamos a través de cada una de esas redes sociales que les comentábamos. Esto es Sin Retórica, un programa que tiene ya bastantes años, siempre por suerte en esta misma pantalla, y aprovechamos la ocasión para saludar una vez más a quienes tuvieron la confianza de brindarnos la posibilidad de estar en este 2022 una vez más con todos ustedes, a las autoridades de esta casa a nivel local y nacional. Y por supuesto a quienes ya nos conocen a través de la propuesta de comunicación y a quienes por primera vez o en las primeras veces se integran a la misma, les decimos que la idea es abordar la realidad, o por lo menos eso que se denomina realidad, sin entrar en ningún tipo de consideración filosófica acerca de qué es la realidad, qué es la verdad y demás. Aquello que sucede, pero no limitarnos solamente a eso, no circunscribirnos ni someternos a ella, sino tratar de encontrar el análisis necesario o el que creemos es necesario efectuar en cada uno de esos acontecimientos, ya sea una declaración, una actividad social, política, cultural, económica, por aquello de quienes sostienen que no hay hechos sino interpretaciones, y todas son válidas, inclusive aquellas que pueden aparecer como más radicalizadas o que en principio significan un pensamiento que tal vez esté de avanzada o que se considere de avanzada y que hoy nosotros pensamos que es inviable. Todo es válido en cuanto a las interpretaciones y eso es lo que nosotros tratamos de hacer en este espacio, de proponerlo para que se abra la discusión, el análisis, como decía, el sentido crítico fundamentalmente, como para tratar de desterrar esa idea que está vigente en muchos y fundamentalmente en un gran sector de la política, que la sociedad en su conjunto, sus integrantes, nosotros, ustedes, somos maleables de alguna manera, de una forma muy sencilla y muy fácil. Y uno de los aspectos que siempre se dice, o por lo menos desde hace algún tiempo, es que los medios de comunicación son aquellos que tienen esa tarea, con su poder infernal y que no se puede discutir, actúan como una droga en la mente y en la actitud de las personas y las hacen a su manera. Algo que en lo comunicacional, y si se nos permite la redundancia o la primera persona, es algo en lo que tenemos competencia y siempre nos interesó muchísimo el tema, no es absolutamente cierto, como tampoco lo es que haya verdades absolutas y que todo debe circunscribirse a aceptar incondicionalmente alguna idea que desde algún sector que se considera vanguardista, en el sentido, bien digo, político del término, considere, como decíamos, que los demás deben hacer o que tienen esa potestad. No, nosotros lo decimos porque somos los mejores, porque somos los que tenemos la racionalidad del pensamiento y la capacidad de análisis,
y por lo tanto los demás tienen que aceptarlo. Eso no es absolutamente cierto, pero es un tema como para debatirlo ampliamente, porque también hay que reconocer que un gran por ciento de la sociedad cree eso. Y nosotros lo venimos sosteniendo desde hace bastante tiempo. La hegemonía absoluta que se atribuye a los medios es una idea o un concepto creado por los mismos medios como para erigirse en los dueños de la verdad o en aquellos únicos capaces de interpretar la realidad. Por lo menos esa es una punta que dejamos ahí en stand-by, como para que se despierte el sentido de que alguna vez, y lo vamos a hacer, lo tratemos aquí en este espacio, sin retórica, como siempre lo decimos, ¿no? Con especialistas, con distintas opiniones, con diferentes puntos de vista, como para que se dé aquello que mucho se dice también, que mucho se propone, pero que pocas veces se hace, es decir, aceptar la opinión del otro, ponerse en el lugar del otro y de esa manera tratar de encontrar por lo menos algún principio de acuerdo. Fundamentalmente en esta Argentina que está tan desmembrada, podríamos decir, ¿no? Por citar un solo adjetivo, con aquello de la grieta y demás. Esa es la propuesta integral que tenemos en cuanto al concepto de nuestro programa. Y en cuanto al contenido específico que hemos preparado para hoy, tenemos bastante. Vamos a comenzar en instantes nada más con las declaraciones del presidente Alberto Fernández referidas al tema de la inflación, las medidas económicas que anunció junto con su ministro de Economía y que en forma rápida fueron ninguneadas por algún sector de la sociedad y del arco político en su conjunto. También vamos a recordar declaraciones que la senadora Cristina Fernández, la presidenta del Senado, realizó el 16 de octubre del 2020. Y nos acordamos bien la fecha porque fue un día antes del Día de la Lealtad, tan cara al sentimiento del sector peronista de la Argentina, y las efectuó en el sitio de la memoria de la ex ESMA, en un encuentro organizado por la Cámpora. Es decir, ese es el contexto donde Cristina Fernández dio un discurso no muy largo, de 25 minutos aproximadamente, del que nosotros sacamos un fragmento, en el que hace mención a un aspecto que todavía algunos sectores, y más específicamente algunos más radicalizados de la Cámpora, levantan como bandera de lucha, como bandera de permanente puesta en vigencia de esos pensamientos, y que se refiere al tema del capitalismo sí, el capitalismo no, el socialismo sí, el socialismo no. Y lo traemos hoy, y van a ser poquito, 2 minutos aproximadamente, porque creemos que muchos de quienes estaban en ese lugar y quienes integran en su conjunto a ese movimiento interno que es la Cámpora, parecerían no escuchar o no querer escuchar aquello que su propia jefa política les está diciendo. Nos parece que es un material muy rico como para abrir el debate también. Además, vamos a hablar también de la unidad piquetera en la Argentina que tantos dolores de cabeza les trae al gobierno nacional, no solamente a de Alberto Fernández, sino también al de Mauricio Macri, al de inclusive el propio Néstor Kirchner, a los 2 periodos de Cristina Fernández y al de la Rúa, para no irnos tan largo en el tiempo, que están preparando ahí alguna movilización que dicen será multitudinaria y muy fuerte en todo el país. Además de eso, también ya en el final del programa estaremos con una propuesta de un senador bonaerense. Estamos hablando de Francisco
Paco Durañona y Bedia, quien dijo en declaraciones públicas que su dupla o su precandidatura presidencial, o la que él propone por lo menos para el 2023, está integrada por el actual ministro del Gabinete Nacional, Guado de Pedro, y por Jorge Capitanich, pero encabezando esa posible fórmula que Francisco Paco Durañona y Bedia propone. Vamos a ver de qué se trata esa iniciativa, porque por lo menos viene a mover el ya agitado panorama dentro de la interna de lo que se denomina hoy oficialismo o el Frente de Todos en nuestro país. Además también tendremos como tema de nota central de hoy en nuestro programa una entrevista que hicimos vía Zoom con el defensor del pueblo de Resistencia, Gustavo Doldán, quien está en su 4º año de mandato en un instituto que se creó y que fue muy novedoso y que lo hace directamente con las necesidades, los reclamos y los derechos que reclaman los vecinos de la ciudad de Resistencia. Todo esto le proponemos hoy como contenido de Sin Retórica. Y en el raconto que hacíamos recién del contenido de este programa, nos olvidamos de uno que es una encuesta realizada por la Universidad de San Andrés de Buenos Aires, una muy prestigiosa casa de altos estudios, como se dice, que estudió la imagen positiva de los más conocidos políticos de nuestro país. Y ahí están los que tienen hoy mejor imagen positiva y los que tienen la imagen negativa más alta de acuerdo con la consideración. Estaremos también con ese tema. Pero les decíamos, el presidente Alberto Fernández, en virtud de los niveles de inflación o los números de la inflación del mes de marzo, que como estamos viendo en estas pantallas o en estas imágenes, ha sido muy alta, el 6,7%, la más elevada de los últimos 20 años, dispuso y anunció una serie de medidas para combatirlas. Lo hacía de esta manera. El discurso con el que el presidente Alberto Fernández anunciaba estas medidas fue corto. Tal vez no completando o no satisfaciendo, mejor dicho, las necesidades que muchísima gente hoy creemos está teniendo de escuchar la voz presidencial con autoridad, con ejercicio pleno del poder y que se plante fundamentalmente en este tema de la inflación que tanto, pero tanto castiga, y lo escuchábamos a los sectores de menores ingresos, a quienes en su mayoría están destinadas estas medidas. Medidas que, utilizando algunos términos propios de la salud, podríamos decir que son nada más que medidas de cuidado paliativo. Es decir, no cura la enfermedad, pero por lo menos ayuda, y también, como se dice hoy, a tener una mejor calidad de vida. Ahí están los jubilados, los sectores de la economía informal, como bien lo decía, que son muchísimos en nuestro país, y queda la sensación, aunque el propio presidente dijo que no era así, que el sector formal del trabajo en la Argentina queda olvidado. Dijo que no porque se entablarán las paritarias correspondientes. Pero una vez más, y lo decimos siempre, las medidas, este tipo por lo menos, van dirigidas a quienes están en la base de la pirámide, y otras, en otro tipo de gobiernos, generalmente van destinadas a los que están en la punta de la pirámide, a los más encumbrados. Y ahí, en el medio,
queda la mayoría de la población que obviamente no mira con muy buenos ojos o no recibe de la manera que tal vez debería hacerlo, en ese deber ser, porque considera que no son atendidos en sus reclamos. Y recordemos que si bien la inflación golpea y durísimo a los que menos tienen, a los más desposeídos, primero los últimos, decía el presidente, también lo hace con la economía de quienes, pudiendo pagar un kilo de yerba un 10 o un 15% más que la semana anterior, no por eso dejan de sufrir ese impacto en la economía de cada uno de ellos y en cada uno de sus hogares. Y ese justamente es uno de los factores principales, o por lo menos de mayor desacuerdo dentro del gobierno, fundamentalmente del sector liderado por Máximo Kirchner, que, recordemos, rechazó de plano el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que para ellos es la madre de todas las desgracias económicas en nuestro país. Definitivamente, el impacto de la inflación en el primer trimestre debemos garantizar que no recaiga en el bolsillo de los argentinos. Y fundamentalmente de los sectores más vulnerables, que son precisamente aquellos que se mueven en la economía popular, en el marco de la informalidad. Esto no quiere decir que estamos desentendiéndonos de los trabajadores formales. Los trabajadores formales, ya entre la UIA y la CGT, están trabajando para reabrir paritarias y corregir los desfasajes que ha generado el proceso inflacionario en acuerdos paritarios. Y sé que estamos avanzando bien, y sé que la semana que viene, me comentaba recién Claudio Moroni, vamos a tener más definiciones en muchas paritarias y vamos a trabajar para que esas correcciones vengan lo antes posible. Y en realidad yo siento que nosotros nos fundamos, nuestro modelo se funda en 3 pilares. La producción, donde el mundo empresario tiene mucho que ver. El trabajo, donde todos estamos deseosos de que la formalidad crezca lo antes posible. Y finalmente la distribución, donde sentimos que está fallando el proyecto nuestro o el modelo que nosotros nos planteamos. En este punto de la distribución, porque precisamente la inflación se come gran parte de los aumentos salariales que se han dado y de los ingresos que hemos fijado para estos sectores más vulnerables. Nosotros necesitamos que los que han ganado inesperadamente, como consecuencia de una guerra que se ha desatado, dinero que no tenían previsto, bueno, que colaboren con su aporte contributivo, su impositivo, también a ayudar a los que han quedado más postergados con todo esto. Y allí también presto atención a ver de qué modo ponemos en potenciamos a esa economía popular que existe, que es muy fuerte, que realmente contiene un número muy importante de gente, y ver cómo los ayudamos a desarrollar trabajo, a promover trabajo genuinamente. Reafirmamos una vez más hoy. Ese es el objetivo de todas estas medidas. Primero, los últimos. Y decíamos que los anuncios económicos del presidente Alberto Fernández, quien estuvo acompañado por su ministro de Economía, fue rechazado de plano por algunos sectores. Y uno de ellos es el denominado la Unión Piquetera de la República Argentina, formada por una serie de agrupaciones que se muestran pero muy alejados de cualquier tipo de acercamiento al gobierno nacional. Es más, en forma directa los ataca en forma permanente. Y recordemos también que estos sectores que no forman o no integran el Frente de Todos en la República Argentina son los que en forma continua, sin solución de continuidad, diría alguno, reclamaron con todos los gobiernos desde el 83 en adelante, desde la gestión del doctor Alfonsín, ni hablemos con la gestión de Fernando de la Rúa, de Carlos Menem, inclusive previamente, durante el mismo inicio de la gestión de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández, y hoy
se manifiestan de una manera muchas veces virulenta, y no solamente a nivel país, sino también aquí en la ciudad de Resistencia, donde producen cortes en forma permanente. Tanto es así que nuestra capital pasó a conocerse en el ámbito nacional como la capital piquetera de la República Argentina. Estos grupos seguramente tienen aspectos muy razonables en cuanto al reclamo y a la forma en que efectúan los mismos, pero también es cierto que no tienen ningún tipo de representación política, o por lo menos en las elecciones no son votados, porque muchas de las mismas no alcanzan el mínimo necesario para superar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Es decir, que no tienen delegado el poder soberano, el poder del pueblo. De todas maneras, son aquellos que más ruido hacen y que prometen intensificar esta escalada de protestas hacia un gobierno que muchas veces se siente presionado. No queremos decir la palabra acorralado, pero los frentes con los que tiene que lidiar son muchos. De la Unión Piquetera, el mismo frente interno que llevó al alejamiento de Máximo Kirchner de la presidencia del bloque de diputados peronistas en la Cámara Baja del Congreso Nacional. Hay quienes desde ese sector dicen sí, pero solamente se fijan en esos aspectos y no en otros que marcan un acercamiento más allá de las diferencias que son lógicas, por otra parte, indican dentro de un frente político. Aquí hacemos un paréntesis y tal vez habría que replantearse el sentido de las alianzas electorales en la Argentina. No le fue muy bien al radicalismo, a Fernando de la Rúa, por la forma en que terminó en su alianza con Chacho Álvarez, y tampoco por los resultados que están a la vista, por los hechos, las manifestaciones y aquello que concretamente se ve y no es inventado, motiva un quiebre, podríamos decir, dentro del gobierno nacional. A muchos no les gusta esta denominación de rotura, de quiebre, de grieta que no tiene retorno, que hay gente que están trabajando en la elaboración de puentes. Todo puede ser cierto, pero lo cierto también es que las actitudes de la Cámpora, por ejemplo, en el día del militante peronista, cuando dijeron que no llegaron a la plaza con sus columnas porque había demasiado tránsito y no pudieron hacerlo a tiempo, o bien el propio 24 de marzo, cuando una multitudinaria, una gigantesca manifestación opacó, tal vez, el recuerdo de la tragedia que se recuerda el 24 de marzo de cada año en nuestro país. Estamos hablando de miles de desaparecidos y de la época más oscura y trágica, los años de plomo en nuestro país. Todo eso quedó tapado por las banderas de la Cámpora. Es duro decirlo, pero efectivamente fue así, y ese acto, esa manifestación, esa demostración de fuerza fue para decirle al presidente de la Nación: no somos pocos, aquí estamos y aquí nos plantamos. En otro momento, esa forma de expresión bien puede entenderse como aspectos desestabilizadores para un gobierno legal y legítimamente constituido en nuestro país. Todo eso agregado a las previas cartas de la vicepresidenta y a la declaración posterior, cuando dijo que el poder no es solamente tener el bastón, o lo que es lo mismo, el bastón no da todo el poder a quien lo posee. Está rota la situación en estos momentos, por lo menos, aunque estamos hablando de política y todo es posible. Tanto es así que fue posible que se junten para llevar adelante esa alianza electoral que les permitió llegar al gobierno.
Les decíamos en el anuncio de contenidos que emitiríamos un video con un fragmento del discurso que Cristina Fernández dio el 16 de octubre del 2020 en el sitio de memoria de la ESMA en un acto organizado por la Cámpora. Esto decía en ese momento Cristina Fernández. A 32 años de la caída del muro de Berlín, que marcó la derrota del campo socialista o del campo comunista, como quieran llamarlo, y el triunfo de lo que podría denominarse el capitalismo, no como sistema político, que el capitalismo no es un sistema político. El capitalismo es un sistema económico de producción de bienes y servicios que se ha demostrado hasta ahora el más eficiente frente al modelo colectivo, socialista, comunista. Cuando se cayó el muro de Berlín, el muro se cayó porque querían consumir lo que consumían del otro lado. Eso es el capitalismo. Por un lado, un sistema de producción de bienes y servicios, y que como todo sistema de producción de bienes y servicios, requiere de consumidores que hagan uso de esos bienes y servicios. La contradicción en que estamos cayendo es que esta forma de administrar el capitalismo a cargo del mercado cada vez nos da menos consumidores. Y esta es la gran contradicción. Triunfa como un sistema de producción de bienes y servicios, que lo es, y fracasa a la hora de poder incluir más consumidores a su propio sistema. Esto es lo que el peronismo sostenía siempre, la necesidad de que sea el Estado, la política, en definitiva, y no el mercado y las corporaciones, las que regulen las vidas de las sociedades, para que todas puedan acceder a un nivel de vida posible y merecido como seres humanos. Cuando las minorías no otorgan derechos, porque, y no es un problema de malos y buenos, también acostumbrémonos a eso, por favor, a no dividir la cosa maniqueamente de buenos y malos. No, el problema de la minoría es su propia estructura de funcionamiento y de comprensión de la realidad, que le impide reconocer a los demás. La mayoría no. La mayoría reconoce a los diversos, y por eso es en los periodos donde gobiernan las grandes mayorías nacionales donde se adquieren mayores derechos las minorías. No porque seamos buenos, sino porque tenemos esa comprensión de cómo se integra una sociedad. Es necesario volver a la discusión, a la participación, al debate. En serio que es necesario. Y vamos ahora al momento central de nuestro programa, después de todo lo que hemos visto y hemos repasado aquí en Sin Retórica. Es una entrevista que mantuvimos con el licenciado, el magíster Gustavo Doldán, quien es el defensor del pueblo de la ciudad de Resistencia. Bueno, y como les decíamos, estamos en esta comunicación a través de Zoom con el defensor del público de la Municipalidad de la Ciudad de Resistencia, el licenciado, el magíster Gustavo Doldán, a quien le agradecemos la gentileza de estar aquí con nosotros. ¿Cómo le va, Doldán? ¿Cómo está usted? Pedro, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por la comunicación y muy alegre de estar en esta entrevista. Bueno, además son los primeros programas de este ciclo de Sin Retórica y, bueno, ocupándonos básicamente de los aspectos de la ciudad de Resistencia, del Gran Resistencia, y específicamente donde ustedes tienen competencias. Este es el 4º año de gestión al frente del organismo, ¿no? Sí, exactamente. Este es el 4º año de gestión. La verdad tenemos un bagaje, digamos, de experiencias y de trabajo que fue, como sabéis bien vos, creciendo, fue de menor a mayor. La verdad, muy contentos con lo que fue el trabajo en la Defensoría durante estos 4 años, de la comunicación con los vecinos, la confianza que fueron poniendo en nosotros, que hizo muchas veces de que un problema gigante se achique, se simplifique. Y bueno, la verdad, muy contentos y como siempre a
oposición. Además, tenemos entendido también que es la primera vez que se instrumenta de esta manera, por lo menos en la ciudad de Resistencia, ¿no? ¿Existió algún antecedente, Doldan? Sí, tenemos antecedentes en otras ciudades, pero en la ciudad de Resistencia somos los primeros. Nos tocó la responsabilidad de este equipo de gente muy comprometida y pequeño que tenemos para un poquito más de 500.000 de habitantes, ejercer la defensa de los derechos de los ciudadanos de Resistencia. Como sabrá Pedro, muchas veces a nosotros nos toca intervenir en situaciones que verdaderamente no son de nuestra competencia, pero tenemos por así decirlo, el deber cristiano de hablar y acompañar cada uno de los reclamos que uno tiene, porque a veces la gente no sabe dónde reclamar, a veces no sabe dónde ir. Entonces, en el equipo lo que hacemos es acompañar a la persona, asesorarla, decirle dónde tiene que presentar sus reclamos, hacerle el seguimiento, que creo que eso es lo más importante, lo que nos está fallando dentro de los estamentos de gobierno, ya sea provincial o municipal, ya que mucha gente presenta a veces un reclamo, una nota, y no tiene respuesta, o digamos, se pierde en el tramiterío, como decía una vez un concejal cuando yo empecé. El papelerío, ¿no? Entonces lo que hacemos es el seguimiento, digamos, de cada uno de los trámites hasta la resolución o no, favorable o no, pero la gente tiene una respuesta a lo que anda reclamando. Ahora, una pregunta casi obvia, ¿no? Pero no por eso creo menos importante. ¿La gente conoce sus derechos? ¿Sabe cuáles son, más allá de la metodología para poder llevarlos a poder ejercerlos, ¿no? Pero básicamente los derechos de la gente tienen que ver con la competencia que tienen ustedes en el organismo. Van entrelazados, ¿no? Exactamente. Y te digo la verdad, la gente va y golpea todas las puertas habidas y por haber, hasta que llega a la Defensoría, y bueno, en la Defensoría encuentra a veces el acompañamiento y la respuesta a la gestión que está queriendo realizar. A veces se mezclan las competencias, vienen y nos reclaman cosas que son de provincia, que son del ámbito del señor defensor del pueblo de la provincia, o que son de Defensoría del Consumidor, pero no obstante eso, como te dije recién, lo que hacemos es lo acompañamos, acompañamos su reclamo, lo acompañamos personalmente hasta donde deba ir para encauzar su reclamo, porque, como dijiste recién, a veces la gente no conoce dónde o cómo tiene que hacer el trámite, y eso hace a veces que lo haga en forma incorrecta, produciéndose las demoras, y te imaginas las necesidades ahora, ¿no? Dentro de 3, 6, 9 meses. Entonces, el equipo acompaña hasta que se brinde una respuesta de la institución pertinente. Entonces ahí comienza viene el problema primero para las personas, comienza con la comunicación con ustedes el trámite que ustedes se encargan de agilizarlo, y la otra pata es, generalmente deben ser reclamos a empresas públicas, a organismos de diferente índole. En cuanto a los primeros, ¿cuál es la recepción que tienen, el recibimiento por parte de los funcionarios? La relación, te digo, y la recepción de los funcionarios para con nosotros es óptima. Ellos conocen bien nuestra función, entienden bien nuestra función. Eso hace, digamos, de que los funcionarios tengan una receptividad óptima con nosotros. La cuestión está en el tipo de reclamo o el tipo de problema justamente que tiene el vecino. Entonces eso hace al encauce que tiene que darse. Ejemplo, si tenés un problema con provincia, por ejemplo, con un ente provincial, nosotros tenemos la jurisdicción dentro de la ciudad de Resistencia, pero no quita también de que nosotros acompañamos la gestión para que el vecino pueda tener una respuesta. Si no, imagínate que cada persona que viene y nos hace una consulta la tenemos que decir, miren, no es nuestra competencia, cosa que se hace muchas veces. Claro. En otros institutos, digamos, no es mi competencia, vayan a tal lado. Nosotros no, nosotros vamos con la persona hasta el instituto hasta que se le dé una respuesta.
Y uno de esos temas de interjurisdicción es el de transporte, que justamente tiene competencia en Resistencia, el área metropolitana, y hay dos jurisdicciones diferentes, ¿no? Y es un tema que actualmente está en el periodo de la realización de audiencias públicas para el precio del boleto, y tenemos entendido también que se presentó un proyecto que es mucho más abarcativo, mucho más amplio. Es así, ¿no? Sí, con respecto a la audiencia pública, vos sabés que nosotros siempre estamos en contra de lo que son los aumentos de tarifas, ya que consideramos que no es el momento oportuno, más allá de la coyuntura económica que tenemos en la actualidad, debido a que consideramos que no va de la mano la calidad con el aumento de precios. Yo no puedo decirle, o sea, yo ponerle gobierno, por así decirlo, ¿no? Yo gobierno no puedo decirle a Raquel de Capincho Macho o a Susana de Mujeres Argentinas, usted va a pagar más caro por un servicio que no es óptimo. Entonces yo creo que hay que trabajar eso, hay que trabajarlo desde un punto de vista mucho más amplio, dando, digamos, una vista más general, más integradora, cosa que la respuesta que creo yo está en el programa integral de movilidad urbana que presentaron los concejales y la presidencia del consejo en la ciudad, en la cual tiene una vista mucho más abarcativa, con varias líneas de trabajo, mucho más integradora. Algo que a mí me parece muy bueno, muy novedoso, es lo que, te lo pongo en ejemplo, ¿no? Sí. Una persona tiene que bajarse en el centro y tomar otro colectivo hasta llegar a su trabajo. O sea, son dos colectivos, son dos pasajes distintos. Ellos tienen lo que en comercio internacional se dice intermodalidad. Vos con el mismo boleto podés, dentro de un periodo X de tiempo, podés usar el mismo boleto para hacer combinación. Tipo Buenos Aires, ¿te acordás, Pedro? Cuando vos subís a un subte y haces combinación con otro, con Premetro, por ejemplo. Bueno, eso yo creo que es novedoso dentro del Plan Integral de Movilidad Urbana, ya que facilitaría mucho el viaje y bajaría mucho los costos de lo que es que una persona tenga que venir desde la zona periférica de la ciudad de Resistencia hacia el centro y desde el centro hacia su trabajo. Pero, no obstante, también para evitar esa centralización, hay una teoría que dice la centralización, ¿no? Logística, que todo pasa por Buenos Aires, de Buenos Aires se distribuye. Hasta no hace muchos años, y creo que todavía hay restos, por ejemplo, de vestigios de esa mala costumbre centralizadora, que es que todos los vuelos, por ejemplo, van hasta Buenos Aires, de Buenos Aires iban hasta Misiones. No es que íbamos a Misiones directo desde acá de Chaco, desde Corrientes, por ejemplo. Lo mismo pasaba con otros medios de transporte. Sin ir más lejos, las vías férreas, allá por 1880, 1890, yo creo que por esa época más o menos fue, donde todas las líneas férreas, si vos ves el mapa de desarrollo ferroviario, todas se centralizan en Buenos Aires, cuando no hay interconectividad entre provincias, por ejemplo. Bueno, bajándolo a terreno, ¿cómo lo vemos nosotros desde la Defensoría del Plan Integral de Movilidad Urbana? En vez de ir desde la periferia hasta el centro, tienen unas líneas troncales, por lo menos lo que hemos escuchado en la disertación del Consejo. Tienen líneas troncales y tienen líneas que mantienen conexión con los barrios. Entonces, es una distribución más equitativa, es más abarcativa, porque, por ejemplo, llega a barrios donde ahora no llegaban. O sea, llegarían las líneas de colectivos a barrios donde ahora no llegan, donde tenemos, por ejemplo, en Villa Guido se tiene que caminar entre 5 y 7 cuadras para tomar un colectivo. Por lo que vimos en el proyecto ahora, lo único que caminarían sería 3 cuadras, o sea que cada persona a 3 cuadras tendría una línea de colectivo. Obviamente, esto es algo para trabajar, esto es algo para discutir, esto es algo para que todos los empresarios, los concejales y todos los que tienen que tomar parte en esta discusión, incluso vecinos, incluso presidentes de las comisiones barriales, que yo los invito a que vayan a tratar este tema, porque
Porque la participación es importante, la opinión es importante, y de la participación nace lo mejor de cada uno. Obviamente no se va a poder contentar a todo el mundo, nunca, eso ya lo aprendimos de la Defensoría, que nunca vamos a poder contentar a todo el mundo. Y vos me dijiste una vez, Pedro, y me acuerdo bien, en el primer o segundo día que nos vimos, me dijiste, Gustavo, te vas a quedar sin amigos, me dijiste. Y es cierto, no podemos contentar a todo el mundo, pero sí podemos hacer el mejor esfuerzo para el bien de la mayoría. Claro. Una consulta ahí, Gustavo, con respecto al tema de las audiencias. Una de las mayores propuestas, si se permite el término, o quejas sobre las mismas es que lo que se determine no es vinculante, es decir, no es obligatorio. ¿Habría que trabajar ese aspecto como para que por lo menos se le diga al que participa, al que va, al que invierte su tiempo, que lo que dice o lo que se decida de alguna manera tendrá algún peso? Vos recordarás bien, Pedro, que las primeras observaciones que yo siempre hago en las audiencias públicas es que no es vinculante, o sea que todo lo que se pueda llegar a charlar y opinar en ese recinto puede no ser tenido en cuenta. O sea que todo lo que vos hayas preparado de argumento o de contrapropuesta a lo que se presentó, después puede no ser tenido en cuenta, ¿no? Claro. Puede no ser tenido en cuenta. O sea que lo hago por un mero formulismo, digamos, le llamo audiencia pública para cumplir con lo que dice la ley. Claro. Nada más, ya está decidido. Cosa que yo lo veo mal. Y la segunda observación que siempre hago es que nunca hay traductor de señas. O sea, estamos siendo discriminativos. ¿Está? A ver, somos una ciudad inclusiva, tenemos que pensar en todos. Y yo creo que cuando pensemos en el otro antes que en uno mismo, yo creo que la ciudad va a avanzar muchísimo, la sociedad va a avanzar muchísimo. Gustavo, no es competencia directa de la tarea de la Defensoría, ¿no? Pero últimamente también prácticamente sobre todo lo que lleva adelante la municipalidad o lo que propone o lo que ejecuta, hay un núcleo duro de resistencia en cuanto a oposición, digo, resistencia, ¿no? A todo lo que se haga. ¿Cómo se podría encauzar? ¿Eso también entra dentro de alguna posibilidad del derecho a queja de los vecinos? ¿Es solamente una posición permanente de oposición? ¿Cómo lo ve? No, mira, yo no lo veo tan así, Pedro. Yo lo que creo es que los vecinos tienen todo el derecho de presentar sus posiciones. Nosotros podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con cualquier medida que sea tomada, ya sea en la ciudad o como integrante, digamos, como ciudadano de esta provincia, también las decisiones que puede llegar a tomar el gobierno. Tengo todo el derecho de poder expresarme y yo no lo veo mal, no lo veo mal. O sea, que cada persona puede plantear su desacuerdo siempre y cuando ese desacuerdo sea con respeto y también con respeto a las instituciones democráticas. Por lo menos ese es nuestro punto de vista. Y hasta el momento entonces, en líneas generales, ¿pudieron ustedes establecer algún tipo de estadística en cuanto a la efectividad de las soluciones que le dieron a los reclamos efectuados por ustedes? Es decir, de cada 10 reclamos, ¿cuántos fueron satisfechos a medias o en forma total? En el cuarto año de gestión, ¿cuál sería la evaluación de ustedes? Pedro, vos sabés que yo soy muy analítico, así que nosotros aparte tenemos un informe semestral que es netamente voluntario de presentarlo, pero sí tenemos la obligación de presentar un informe anual. Ajá. Y este es el cuarto año que hemos superado el 75% de efectividad en todos los reclamos e intervenciones que hemos tenido en todo nivel. Yo creo que si bien hay variaciones, 74, 75, 77, este año vamos también superando el 75%. Yo creo que es un trabajo no del licenciado Gustavo Dulton, porque vos sabes bien cómo pienso de que esto es
temporal. Todo cargo es temporal, aparte uno siempre tiene que tener los pies sobre la tierra y nunca perder la humildad, me parece, ¿no? Yo creo que la Defensoría es un órgano de gestión y un órgano de defensa, pero también hay mucha gente dentro de la municipalidad, dentro de SECHEP, SAMEP, dentro del gobierno mismo de la provincia, dentro del gobierno municipal, de la municipalidad, que le ponen todo el día el pecho a las balas. Nosotros los llamamos para ciertos trabajos, digamos, en los cuales necesitamos una respuesta urgente, y ellos también son los protagonistas de este porcentaje, digamos, alto que tenemos en cuanto a respuesta, en cuanto a operatividad. Y otro factor importante es la confianza del vecino, porque el vecino también, mediante el feedback que nosotros mantenemos vía WhatsApp, informando a cada trámite que vamos haciendo, cómo es que va avanzando el procedimiento, cómo va avanzando este procedimiento administrativo dentro de la Defensoría, con la intervención de algunas instituciones. Yo creo que ese feedback es el que alimenta y retroalimenta a que esta Defensoría, digamos, tenga un porcentaje alto de efectividad en la gestión. Por eso el primer agradecido para mí son los vecinos, y después recién son los funcionarios y trabajadores de las distintas instituciones, tanto de provincia como de la municipalidad. Recién hablabas de la necesidad o la invitación a la población a contactarse con ustedes. ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Dónde? ¿En qué horario, Gustavo? Mira, a la Defensoría del Pueblo tenemos una página de Facebook, que es Defensoría de la Ciudad de Resistencia. Estoy mirando acá a la periodista para que me apunte. Bueno, el lugar de atención nuestro, que tenemos una oficina acá en el centro, es Ilia 316, tercer piso, en el cual, o si no, pueden comunicarse por teléfono. Y bueno, nosotros el procedimiento que hacemos es mediante la identificación de la persona y el problema que tiene. Nosotros siempre bajamos a terreno para hacer la visita, la verificación, y ahí ya procedemos a guiar, a asesorar a la persona en cuanto al procedimiento que vamos a seguir. Obviamente después se la mantiene informada hasta el final de la gestión. Gustavo, muchísimas gracias por esta comunicación, por el tiempo, que siempre es fundamental, sobre todo en la gestión y del tipo de gestión que ustedes realizan. El agradecimiento por estar acá en Sin Retórica, y obviamente que vamos a estar tratando por lo menos de mostrar la gestión que ustedes y otros organismos realizan. Muchísimas gracias por esta comunicación. No, Pedro, muchas gracias a vos y que tengas bendecido día. Y después de la entrevista con Gustavo Doldan, a quien le agradecemos la gentileza de estar aquí con nosotros, en este caso en forma virtual, vamos rápidamente a la encuesta que les comentábamos en el inicio, que la realizó la Universidad de San Andrés y que está referida a la imagen positiva y negativa de diferentes políticos de nuestro país. Vamos a comenzar. Estos son algunos de los datos que se manejan, y el primero que aparece es Máximo Kirchner con un 66% de imagen negativa. Después está Cristina con un 64% de negativa, el 56% de imagen negativa del presidente Alberto Fernández y el 54%, siempre en rojo, de Axel Kicillof. Mauricio Macri tiene un 66% también de imagen mala o muy mala, de acuerdo con los entrevistados. Y aquí está Javier Milei con el 42% de imagen positiva, Horacio Rodríguez Larreta con un 40% en ese mismo concepto, Patricia Bullrich con un 36%, al igual que María Eugenia Vidal, también con el mismo número, 36%. Todavía falta mucho, pero son índices, son señales, son algunos datos que seguramente se tendrán que tener en cuenta, porque para quienes están en contra de los libertarios,
ese dato de Javier Milei como el político de mejor imagen positiva del país los vuelve locos, los vuelve re locos, como se decía hace algún tiempo. Y quienes denostan contra parte de la sociedad que le da su ok, digamos, su mirada positiva a Milei, deberían preguntarse qué se está haciendo o qué están haciendo ellos como para que eso sea posible. Porque Milei no es de generación espontánea, sino que es el producto de una serie de factores que desencadenan que hoy, a un año vista de las elecciones del año que viene, de las PASO primero y de las presidenciales después, esté ahí en el primer lugar de imagen positiva, que obviamente no significa intención de voto, ni mucho menos, pero para tenerlo en cuenta. Como tal vez no lo tuvieron en cuenta muchos en Brasil con Jair Bolsonaro y anteriormente con Donald Trump en los Estados Unidos de Norteamérica. Ya en el final de nuestro programa no queríamos dejar de mencionar a este dato que les comentábamos en el inicio, que es la de Francisco Paco de Durañona y Bedia, un senador de Buenos Aires que propuso hace pocas horas que una posible fórmula presidencial del Frente de Todos o del peronismo o de lo que hoy es oficialismo para el domingo, para el año que viene, bien decía, podría ser, y esa es la que él propone, que esté encabezada por el actual gobernador de la provincia, de nuestra provincia, Jorge Milton Capitanich, y el ministro del Interior, Guado de Pedro. Durañona y Bedia es un político muy cercano al sector rural. Se declara peronista, sostiene que lo es, pero no está alineado verticalmente con Cristina Fernández de Kirchner, ni mucho menos con la Cámpora. Y sostiene que tanto Cristina Fernández como Axel Kicillof y el presidente de la Nación, Alberto Fernández, no deberían ser candidatos en el próximo año. Tenemos que recurrir a gente nueva, a gente joven, y dice, sostengo que Capitanich es el más preparado dentro de la nueva camada como para ejercer primero la precandidatura, una posible candidatura y eventualmente encabezar la fórmula presidencial en Argentina. Lo dice Francisco Paco de Durañona y Bedia. Y recordamos que alguna vez en este mismo espacio le preguntamos al actual gobernador si en aquel momento, si lo llamasen para ser candidato, él estaba preparado y dispuesto. Y dijo, por supuesto que sí, y dijo, además agregó, tengo 4, siempre son 3 o 4, elementos y ejes básicos en los cuales trazaré mi acción de gobierno. Obviamente no se quedó atrás Jorge Milton Capitanich. Y eso fue todo en esta edición, en esta propuesta de Sin Retórica, nuestro encuentro de los miércoles a las 22 para Resistencia, el área de Gran Resistencia, el área metropolitana, también para la ciudad de Villa Ángela y en el servicio de Flow a todo el país. Muchas gracias por esta atención y nos reencontraremos la próxima semana.